Cuando hablamos de whisky americano, ¿verdad? La gente encasilla al whisky americano y le llama bourbon. Van a hablar de bourbon. Bueno, entonces tenemos que saber que igual que el whisky escocés, en América hay muchos tipos de whiskies. No existe solamente un whisky que se llama bourbon, no, el bourbon es un tipo de whisky, ¿verdad? Y si yo les cuento que los americanos tienen 7 tipos diferentes de whisky, ¿verdad? Pues ahí ya todo el mundo, vamos como 7 tipos. Sí, los americanos tienen 7 tipos diferentes de whisky. Y yo también muchas veces caí en ese error, porque cuando hablamos de whisky americano, uno piensa inmediatamente en el whisky americano más vendido en el mundo, ¿verdad? Que es el Jack Daniels. El Jack Daniels, para los que saben y conocen de whisky, es el segundo whisky más vendido en todo el mundo, después del Johnny Walker. Y mucha gente confunde al Jack Daniels con un bourbon. Entonces, cuando usted tiene la oportunidad de ir a Kentucky y llegar a Kentucky, a la capital del bourbon, lo primero que aparece ahí es un letrero que dice: Jack Daniels no es un bourbon, no se confunda. Exactamente. Jack Daniels es otro tipo de whisky americano que se llama Tennessee Whiskey. El whisky americano, pues, debe ser producido en Estados Unidos y también se obtiene de mezclas de cereales, ¿verdad? Igual que el whisky escocés. Lo que pasa es que el whisky escocés tenemos mezclas de diferentes cereales y eso se llama blended scotch. En América, todo el whisky es de mezclas de cereales, ¿verdad? Y por lo general el whisky americano está basado en el maíz. En Escocia es la cebada. En América el grano que predomina es el maíz. Y ese maíz lo vamos a combinar por lo general con 2 tipos de granos. Maíz, que es el que predomina. Rye, así se dice en inglés, rye, que es centeno, que es la semilla de centeno, ¿verdad? Que es una semilla más morenita, y muchas veces con cebada malteada también, o trigo. Ahora, los whiskies americanos lo que tienen es lo que se llama un mash bill. Mash bill significa eso, es como la factura. La factura, el mash bill, es la factura de los diferentes granos que tiene, ¿verdad? Entonces, el grano que predomina, el que cumple el 51% en ese mash bill o en esa factura, en esa mezcla de granos, el 51% del grano en su mayoría es el nombre del whisky. Me explico. Si el maíz en este whisky es el 51%, entonces este whisky es a base de maíz. Si por el contrario el 51% del grano de este otro whisky es de rye o de centeno, entonces es un whisky de centeno. Entonces siempre se va a hacer la nomenclatura, y eso es muy importante porque los americanos tienen un single malt o un whisky de Malta americano, Malt American Whiskey. Y el whisky de Malta, ¿verdad?, tiene que tener, según su estructura, un 51% de cebada malteada mezclado con otras semillas, como mínimo. Y nosotros conocemos perfectamente el single malt escocés, y todos ustedes lo conocen. El single malt escocés es un whisky de 100% de cebada malteada. En América no. En América tiene que tener un 51%, que es la semilla que predomina. Claro, esto es una controversia entre, por supuesto, los americanos y los escoceses, porque los escoceses dicen, eso no es whisky de Malta, eso es una mezcla de granos. Pero en la nomenclatura americana, el whisky de Malta americano es con un predominio de 51% de, en este caso, cebada malteada. Y por supuesto, estos se envejecen en barriles nuevos de roble americano previamente tostados en su parte interna, ¿verdad? El añejamiento es muy importante también en el whisky americano. No hay especificación de añejamiento, ¿verdad? Los americanos producen su whisky, hacen lo mismo, ¿verdad? Es un whisky en donde cocinan sus granos, los fermentan, los destilan, lo pueden destilar 1, 2 o hasta 3 veces lo destilan,
hacen su destilación, después lo van a añejar en whiskies nuevos. Aquí hay una diferencia grande con los escoceses. Whiskies nuevos de roble americano. Los escoceses no usan barriles nuevos. Los americanos, por ley del consumidor y protección al consumidor, tienen que usar producto nuevo. No pueden utilizar un barril donde se haya anteriormente producido algo. Eso es prohibido por ley. Tienen que ser barriles nuevos. Acordemos, los escoceses, los barriles son ya curados o previamente utilizados en Bourbon o en Jerez, en su mayoría. Bueno, en América, barriles nuevos. Y se dice que el whisky se añeja porque no hay especificación, tampoco ellos tienen en su reglamentación una especificación de años. Con solo que entre el barril y salga del barril ya está añejado. Entonces puede ser 1 minuto de añejamiento y es un whisky añejado, ¿verdad? Entonces también es un poquito ambiguo lo del añejamiento del barril, pero ya vamos a ver los diferentes tipos. Sigamos adelante. Dentro de la clasificación de los whiskies americanos tenemos 7 tipos: el corn whisky o whisky de maíz, el rye whisky o whisky de centeno, el Tennessee whisky, que este es el famoso Jack Daniels, y podemos hablar de las diferencias. Si ustedes tienen preguntas, por favor, encantado. Tenemos el bourbon whisky, que es el que nos vamos hoy a integrar un poquito más con el bourbon, a ver las diferentes clasificaciones del bourbon. Está el wheat whisky, que es el whisky de trigo, que también se hace en Estados Unidos a base de trigo. Por supuesto, acordémonos que es un 51% de trigo. Malt American Whisky, que es lo que ellos llaman el single malt, también ya lo expliqué. Y el Blended American Whisky. El Blended American Whisky es el whisky pues, que de mezclan el whisky bourbon con el whisky de Tennessee o con el rye whisky y hacen una mezcla de whiskies, ¿verdad? Y sale un Blended American Whisky que por supuesto tiene su mercado. No deja de ser, por supuesto, un muy buen whisky también. Sigamos adelante, por favor. Vamos a hablar del bourbon y ahora sí nos vamos a concentrar en lo que nos interesa, porque hoy vamos a discutir un poquito del whisky bourbon, que es el whisky más conocido a nivel de los Estados Unidos, o del whisky americano. Cuando alguien habla de whisky americano, todo el mundo dice bourbon. Yo no tomo bourbon, o no me gusta el bourbon, o sí me gusta el bourbon. Vamos a tomar whisky americano, bourbon, ¿verdad? Hay que saber que el bourbon, la capital del bourbon es Kentucky, ¿verdad? Ahí están la mayoría de las destilerías, y dentro de sus características, pues por ley debe ser producido en Estados Unidos. Su grano principal es el maíz, 51% de maíz. Pero fíjense que durante todo lo que yo he podido conocer y todas las destilerías que he visitado en Kentucky, nadie usa un 51% de maíz. O sea, lo que se utiliza de maíz en su mash bill, o sea, en su mezcla de cereales, el maíz es un 70% como mínimo siempre. 70%, 72%, 75% de maíz, ¿verdad? Pero en términos generales, lo que especifica la ley es que debe tener al menos 51% de maíz, y el bourbon en su mayoría tiene centeno y cebada malteada. Ese es digamos, la receta o el mash bill original del bourbon. Debe ser añejado, como ya los dije, en barriles nuevos, flameados y tostados de roble americano nuevo. Debe de ser destilado no a mayor de 80 grados de alcohol. Eso es también muy importante. Cuando estos americanos se ponen a hacer whisky, si la destilación, el alcohol que producen, porque con la destilación nosotros podemos producir alcohol hasta de 90 grados, ¿verdad? Cuando lo hacemos como los escoceses en el pot still, que ese es el alambique de tetera, alcanza un alcohol de 70, pero cuando lo hacemos en el alambique de columna, alcanza hasta 90. Bueno, los americanos hacen pot still y hacen columna, hacen los dos, los mezclan, ¿verdad? O hacen solo columna. Es muy raro que hagan solo el alambique de tetera o pot still. Ellos pueden producir whiskies mayores a 80 grados, pero si ya pasan de los 80 grados, ya no se pueden llamar bourbon.
Entonces, si hacen una destilación y el whisky alcanza unos 82 o 84 grados, ese whisky o ese alcohol cae en la categoría de blended American Whiskey, ¿ya? Porque lo destilaron a mayor de 80 grados. Y aquí también hay una cosa muy importante, cuando el whisky ya se destila, y vamos a hablar que tiene un 80 grados de alcohol, por decirlo de alguna manera, este whisky para ser añejado debe ser bajado su grado alcohólico a 62.5. En Escocia es 63.5 para añejarlo en los barriles. En Estados Unidos o el American Whiskey es a 62.5. Y no puede ser menor cuando lo embotellan a 40 grados de alcohol. Lo que ellos llaman el 80 proof. No nos hagamos enredos, por favor. De kilómetros, ellos hablan de millas. Nosotros kilos, ellos de libras. Y así es todo, ¿verdad? Nosotros hablamos de centímetros, ellos hablan de pulgadas. Bueno, nosotros hablamos de grado alcohólico, 40 grados alcohólicos, ellos hablan de proof. Y el proof es el doble, o el grado alcohólico es la mitad del proof. Cuando ellos tenemos una botella de 100 proof, eso es 50 grados de alcohol. Punto, es la mitad. No hay que hacerse enredos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos hablan que el American Whiskey o el whisky americano o bourbon no puede ser menor a 80 proof, están diciendo que no puede ser menor a 40 grados de alcohol. Es importantísimo saber que el bourbon no utiliza colorantes ni ningún producto adicional, prohibido totalmente. Si usted va a producir un bourbon, no puede adicionar colorantes y no puede adicionar ningún saborizante, y esto es controversial en Estados Unidos, y esa es la gran pelea entre Tennessee, que está a la par de Kentucky y Tennessee, ¿verdad? Por eso se llama Tennessee Whiskey y Bourbon Whiskey, ¿verdad? O Kentucky Whiskey, porque no se le puede agregar ningún saborizante ni colorante. Hay que acordarse una cosa, ¿verdad? Este American Whiskey o este Bourbon que no lleva, es totalmente natural, difiere de los whiskies escoceses. Acordémonos que en Escocia los escoceses sí usan colorantes para homogeneizar su whisky. Todos estos los blended Scotch whisky usan colorante. Es un colorante muy específico, ¿verdad? Que está totalmente registrado, 150, 152. Es un colorante que no tiene ningún tipo de sabor, ni mucho más, ni mucho menos. Es únicamente un colorante que se llama de color caramelo para homogeneizar todas sus botellas y que todas salgan del mismo color. En Estados Unidos es prohibido. Bueno, no en Estados Unidos, en los bourbons es prohibido. Los bourbons no permiten nada de eso, ¿verdad? Y realmente para el periodo de añejamiento de un bourbon, como se los dije, pues no hay ningún tipo de regulación para el añejamiento. Con solo que sea transportado en un balde de roble ya está añejado, para que se den cuenta, ¿verdad? Pero bueno, ok. Y es importante ahí la palabra whisky, como la estamos viendo ahí, whisky con E, ¿verdad? Whiskey. Ese whisky es tradicional del whisky americano, diferencia al whisky escocés, que es sin la E, el whisky sin la E, solo con la Y. Bueno, sigamos adelante entonces para ya ver la clasificación del bourbon. Existen diferentes tipos de bourbon. ¿Cuántos tipos de bourbon nos vamos a encontrar? Bueno, dentro de los bourbon hay 4. Esta es una de las clasificaciones y voy a decir porque cuando uno lee whisky y sobre todo de bourbon se encuentra de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Esta es una de las clasificaciones más sencillas, ¿verdad? Y yo creo que es la clasificación que reúne realmente el corazón del bourbon. Existe lo primero que se llama bourbon whisky, no tiene especificación de añejamiento, ¿verdad? Bourbon whisky, por lo general este whisky que se llama bourbon whisky es un whisky que tiene menos de 2 años de añejamiento. Lo meten al barril 1 año, año y medio y lo embotellan. Después tenemos lo que se conoce como el Straight Bourbon Whisky. El Straight Bourbon Whisky, que es ya, vamos a hablar de una categorización del bourbon. Esto garantiza
al decir straight bourbon whisky, garantiza de que al menos este whisky ha estado 2 años o más en añejamiento y no se ha mezclado con ningún otro tipo de whisky. Entonces, cuando uno lee las etiquetas y dice straight bourbon whisky o straight Kentucky bourbon whisky, ahí le está diciendo que es de la región de Kentucky, por supuesto, porque bourbon se hace por todo Estados Unidos, no solo en Kentucky, en todos los estados hay bourbon, producen bourbon. Pero cuando vemos la palabra straight, garantía. ¿Garantía de qué? De que tiene por lo menos 2 años de añejamiento. Y ya voy a explicar por qué 2 años es suficiente, porque si lo comparamos con los escoceses que añejan el whisky 8, 10, 12, 15 años, qué montón, ¿verdad? ¿Y por qué los americanos tan poquito, 2 años? Bueno, ya lo vamos a explicar. Esa es una buena pregunta también. El tercero es el blended straight bourbon whisky, que es mezcla, ¿verdad?, de diferentes bourbons que tienen más de 2 años de añejamiento. Eso se llama el blended straight bourbon whisky, o sea, mezcla de diferentes bourbons, pero todos tienen que tener más de 2 años de añejamiento. Y el número 4, ¿verdad?, es el bottle in bond. Bottle in bond. Esta es una regulación que puso el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando el whisky americano se producía, ¿qué pasaba con el whisky americano? No había garantía de que usted añejara 2 años o que usted añejara 5 años, como usted lo decía. Este whisky tiene 3 años de añejamiento. Sí, ¿cómo sé yo que tiene 3 años? ¿Verdad? Entonces, el gobierno de Estados Unidos hizo una etiqueta que se llama Bottle in Bond, ¿verdad? Bottle in Bond significa que este whisky es embotellado y almacenado, vamos a decir, en galerones, warehouse del gobierno de los Estados Unidos, donde ellos garantizan de que ese whisky ha sido añejado en esos warehouse o en esos galerones y tiene por lo menos 4 años de añejamiento. Entonces, cuando en la etiqueta nosotros vemos un bottle in bond, estamos diciendo, bueno, este whisky ha sido añejado 4 años o más, que por supuesto da garantía. Y muchas de las etiquetas que ustedes van a ver en el bourbon o en el American whisky, porque tenemos un montón de diferentes whiskies americanos, dicen bottle in bond, ¿verdad? Y pues también es supervisión federal, como les digo, embotellado al menos al 100 proof o 50 grados de alcohol. Es un término pues de garantía para los consumidores, ¿verdad? Eso es lo que yo pues quería compartir un poquito de lo que es el whisky americano, sus diferentes clasificaciones, ¿verdad?, sus diferentes tipos, y saber también que dentro del mismo bourbon existen diferentes tipos de whisky. Igualmente, si hablamos del rye whisky o de centeno, tiene diferentes tipos el rye whisky, ¿verdad? Si hablamos del Tennessee whisky, también hay ciertas diferencias en el Tennessee whisky. Todo es, por decirlo de alguna manera, muy categorizado. El bourbon whisky, ¿verdad? La diferencia con el American whisky, que eso es lo que interpreto de su pregunta, el bourbon whisky número 1, ¿verdad?, tiene que tener al menos 51% de maíz. Eso es lo principal. Tiene que tener al menos 51% de maíz y no permite ni colorantes ni saborizantes. Esas son las reglas de oro del bourbon, ¿verdad? Los otros whiskies americanos, vamos a hablar del Tennessee whiskey, ¿verdad?, que es el gran competidor, Jack Daniels y Dickel's y todos estos, ¿verdad?, no caen en la clasificación de bourbon. Eso no es bourbon. ¿Por qué? Porque ellos usan un proceso que se llama de filtración, en donde el whisky es pasado a través de un carbón natural hecho de el arce sacarino, que en este caso es el árbol de maple, y lo filtran como filtrar el agua en piedras, pero esta filtración del alcohol es en este arce sacarino, en este carbón, y lo purifican. ¿Qué dicen la gente de Kentucky? Cuando usted pasa ese whisky, en este caso Jack Daniels,
o el Tennessee Whiskey, usted lo pasa por el arce sacarino, por este carbón, le agrega color y le agrega sabor. Por eso no es un bourbon, porque el bourbon no permite eso. Claro, si usted va a Tennessee, los de Tennessee le dicen a usted, no, eso es mentira. Eso es lo que dicen los de Kentucky. Los de Kentucky dicen que le agregamos color y sabor. Mentira, no le agregamos nada, solo lo filtramos para que sea más puro. Bueno, ahí está la controversia y todavía sigue esa controversia. Entonces, la diferencia del bourbon con cualquier otro whisky americano es que el bourbon no, por ninguna manera, de ninguna manera permite colorantes ni saborizantes y debe ser destilado a menor de 80 grados de alcohol. Ojalá que le haya respondido a la pregunta.